Bienvenidos una vez más, queridos hermanos, a su programa Súbditos del Reino. A través de la voz de Miqueas 6:9, Radio Reino. Soy Jairito Maldonado con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. En esta ocasión el tema: que nadie arrebate tu bendición. Antes de entrar en la meditación de hoy, leeré lo que dice la inspiración en Salmo, capítulo 27, verso 14, y dice así: Espera en el Eterno, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Él. Con este hermoso consejo les invito a ir de rodillas para pedir la dirección divina. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que nos ayude a entender más de su palabra cada día. En nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los textos más difíciles de entender, según los estudios de la Biblia, es el siguiente: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. San Mateo capítulo 11, verso 11 al 12. Con la ayuda de nuestro Dios entenderemos ahora qué significado tienen estos pasajes bíblicos. Para iniciar, analizaremos la primera parte del versículo 11 del capítulo 11 de San Mateo. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿De quién o de quién fue mayor Juan el Bautista? La respuesta la encontramos en Lucas capítulo 7, verso 28. La palabra de Dios dice así: Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Claro, Juan el Bautista fue el mayor entre todos los profetas que anunciaron la venida del Mesías, como Isaías, Malaquías, Ageo, etc. Porque además de anunciarlo, tuvo el honor de conocerlo, habló con Jesús e inclusive lo bautizó, oportunidad que los anteriores profetas no tuvieron. En ese sentido que Juan el Bautista es mayor que ellos. Segunda parte del versículo 11. Pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Notemos que la inspiración dice que hay otros a los cuales les llama más pequeños, que son mayores que Juan el Bautista. ¿Quiénes son estos? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. San Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Sí, mis queridos hermanos, estos humildes discípulos fueron mayores que Juan, porque fueron testigos oculares del ministerio terrenal de Jesús, convivieron con él por más de 3 años, presenciaron sus milagros, fueron instruidos por él, comían con él, sintieron su alegría y también su angustia. Estos humildes discípulos observaron la partida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hacia el cielo. ¡Qué enorme privilegio! ¿No es cierto? Concluimos entonces que Juan el Bautista fue el más grande entre todos los profetas que anunciaron la venida del Mesías, y que también hubo otros mayores que él, los discípulos. Pero ya sea mayor o menor, Juan el Bautista cumplió su misión y lo comprobamos con la siguiente declaración inspirada. Y
muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. San Juan capítulo 10, verso 41. Analizaremos ahora el versículo 11 de San Mateo capítulo 11. La palabra de Dios dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. San Mateo capítulo 11, verso 12. En este verso, hermanos, aparecen dos palabras: violencia y violentos. Cuando nosotros escuchamos estas palabras, automáticamente las relacionamos con algo negativo, con algo desaprobado. Sin embargo, a la luz de la palabra profética más segura, nos daremos cuenta que estas dos declaraciones tienen un significado espiritual muy distinto a como comúnmente lo entendemos. Para eso pondremos como ejemplo a Jacob, un violento espiritual luchando con el ángel en Peniel. Leamos lo que dice el volumen sagrado. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis capítulo 32, verso 22 al 28. Según el espíritu de profecía nos dice que aquí se entiende por violencia en términos espirituales como un santo fervor, y que según el diccionario fervor es un sentimiento intenso y una actitud profunda en lo sagrado. Es decir, los que son violentos espiritualmente hablando son los que se inclinan fervorosamente con todas sus fuerzas, es decir, con todo lo que tienen hacia Dios. Notemos entonces que violencia y violentos en este verso significa algo bueno, algo positivo, un santo fervor, ese santo fervor que demostró Jacob. Leeré a continuación una referencia de un libro muy hermoso refiriéndose a Jacob y de cómo nosotros también deberíamos imitarlo. Y dice así: podríamos arrodillarnos con corazón contrito para así buscar el reino de los cielos con una violencia, lucha espiritual. Lo tomaríamos por la fuerza como lo hizo Jacob. Review and Herald, el 14 de febrero del año 1899. Esto hace a Jacob un modelo a seguir de violencia espiritual. En otras palabras, Jacob fue un violento espiritual que arrebató el reino. La hermana White, bajo la inspiración, nos llama la atención al patriarca. Conociendo la historia de Jacob, podríamos entender la angustia que estaba sintiendo. Estaba a punto de encontrarse con su hermano Saúl, quien ya le había advertido: una vez muriera su padre, lo buscaría y lo mataría por haberlo engañado a él y a su padre Isaac, arrebatándole la primogenitura. Ustedes pueden leer con más detalles esa historia en Génesis capítulo 25, verso 27 al 34, y Génesis capítulo 27. Por eso es que Jacob se quedó solo. Había decidido pasar toda la noche en oración, deseando estar en comunión con Dios, que podía apaciguar el corazón de Saúl. Estaba solo e indefenso, inclinado en tierra, profundamente acongojado, y era medianoche. Imaginémonos esto, hermanos, cuando de pronto siente que una mano fuerte sobre él. Jacob creyó que un enemigo tentaba contra su vida y trató de librarse de las manos de su agresor. Leamos otra vez Génesis capítulo 32, verso 25. Dice la inspiración: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
Desde el momento en que el varón le toca el muslo, Jacob se da cuenta que ese personaje no era común, era Cristo. Sigamos leyendo el verso 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Estas son palabras de un violento espiritual porque le dice, no te dejaré si no me bendices. Hermanos míos, esta actitud es la que deberíamos tener nosotros también a la hora de pedir a nuestro Dios en nuestras oraciones. Aferrémonos a Él y estoy seguro que honrará nuestra fe. ¿Por qué digo que este personaje era Cristo? Por lo siguiente. Leamos los versos 27 y 28 del mismo capítulo 32 de Génesis. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Leámoslo otra vez, hermanos. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis capítulo 32, verso 27 al 28. El nombre Jacob, según la Biblia, significa engañador. Como pueden ver, es con un nombre con un significado inapropiado para el que estaba designado a convertirse. Por eso es cambiado por el nombre de Israel, que significa príncipe de Dios. Ahora sí, un nombre apropiado para un pueblo que en su momento lo representaría. Y el único ser que puede hacer esto de cambiar el nombre es Jesús. Y un ejemplo lo podemos ver en San Mateo capítulo 16, versos 17 al 18. Cuando le cambia el nombre a Simón por Pedro. La palabra de Dios dice así. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También podemos ver el ejemplo de Saulo por Pablo, como lo dice el libro de Hechos. Dice la palabra de Dios. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar, cosas contra el aguijón. Entonces Saulo, que también es Pablo. Hechos capítulo 9, verso 5 al 6 y capítulo 13, verso 9. En el Antiguo Testamento encontramos el caso de Abraham por Abraham y a Sarai por Sara. El volumen sagrado dice lo siguiente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Génesis capítulo 17, verso 5, luego el 15. Y el ejemplo más importante, creo yo, es la bendita esperanza de que también a los vencedores, los violentos espirituales, el Señor Jesucristo nos cambiará el nombre, como lo dice el libro de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Concluimos entonces, hermanos, que el adversario de Jacob, Israel, era Cristo a quien le arrebató la bendición. De igual manera se comportaron otros personajes de la Biblia que también demostraron ese santo fervor, esa violencia espiritual, tales como la viuda inoportuna. Leamos la palabra de Dios.
También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. San Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Sí, mis estimados hermanos, no nos cansemos de orar a nuestro Padre Celestial día y noche. Si usted tiene un problema, ya sea de salud, económico, en sus estudios, con su esposa, con su esposo, hijos, etc., recuerde lo dicho por el Maestro, que su Padre, el juez justo, no tardará en respondernos. Confiemos en sus promesas, pero también guardemos sus mandamientos en señal de respeto, amor y obediencia. Otro caso maravilloso de violentos espirituales es el de la mujer sirofenicia, que demostró también ese deseo ardiente, esa insistencia, ese fervor santo. Leamos lo que la palabra de Dios nos dice. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido a aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero unos perrillos comen de las migajas que caen a la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. San Mateo capítulo 15, verso 21 al 28. Qué hermoso ejemplo de insistencia, hermanos, y también de muchísima humildad. Es por eso que en San Mateo capítulo 11, verso 12 dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jacob, la viuda inoportuna, la mujer sirofenicia, lo demostraron y lo alcanzaron, arrebataron el reino de Dios, no dejaron ir su bendición. Usted está en sintonía de Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9, escuchando el programa Súbditos del Reino. En esta oportunidad el tema: que nadie arrebate tu bendición. Quien les habla es Jairito Maldonado. De verdad, queridos hermanos, sintámonos agradecidos y bendecidos con nuestro Dios por esta radio que transmite la verdad presente. Gloria sea al Eterno por mostrarse misericordioso con nosotros por medio de su Hijo amado, nuestro bendito Salvador. De hecho, el siguiente punto tiene muchísima relación a lo que acabo de señalar. Volviendo al caso de Jacob, nos daremos cuenta de lo agradecido que se mostró con Dios por recibir tantos favores. La palabra de Dios dice así: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardase en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti.
Génesis capítulo 28, verso 20 al 22. Mis queridos hermanos, mostremos en todo momento gratitud al Señor. Recordemos en cada instante cuán bondadoso es con nosotros a pesar que no lo merecemos. Jacob recibía bendiciones y él las reconocía devolviendo sus diezmos y ofrendas al Creador. Reconozcamos, hermanos, que sin Él nada somos. Encontramos además en la Santa Palabra de Dios lo opuesto a violencia espiritual, santo fervor, y es el mostrarse cobarde. Leamos el siguiente ejemplo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo. ¿Cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. San Mateo capítulo 19, verso 16 al 24. ¿Qué es lo que te impide seguir por completo a Cristo, mi querido hermano? Rechazando y negando y muchas veces ocultando esta verdad presente tan preciosa. Los líderes, el amor a los privilegios en la iglesia, el oprobio, la persecución, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu trabajo, tus estudios, tus vicios, las novelas, el fútbol, el celular, tus posiciones materiales como el caso de este joven, tu apetito intemperante, las celebraciones de fiestas paganas. El Maestro de Justicia nos dice en su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. San Mateo capítulo 6, verso 33. Importante señalar en el ejemplo del joven rico es que Jesús nos invita a que compartamos con los menos favorecidos, a amar a nuestro prójimo. Esto también es mostrar gratitud a Dios por sus bendiciones. Otro ejemplo de actitud cobarde lo encontramos en el Evangelio de San Juan. La palabra de Dios dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso oíros también vosotros? San Juan capítulo 6, versos 60 al 61, luego el 65 al 67. No seamos imitadores de estas personas cobardes espirituales que las primeras de cambio se alejan del Salvador. Más bien digamos como el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. San Juan capítulo 6, verso 68. La vida del verdadero cristiano no es fácil, hermanos. Nos enfrentamos diariamente con muchas dificultades, muchas pruebas. Si están pasando por ellas, yo les digo en el nombre de Jesús: aférrense a Él mostrando una violencia espiritual, un santo fervor, y Él escuchará sus ruegos, pues Él mismo dice en su palabra: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. San Mateo capítulo 21, verso 22. Eso sí, hay que tener en cuenta que
Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que en el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. San Juan capítulo 14, verso 13 al 14. Y merecedores favores hacia nosotros seres injustos de parte de un ser justo. Gracias a nuestro Padre Celestial por tan maravilloso regalo, el sacrificio vivo presentado de Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos, creamos y obedezcamos para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2, verso 10. Sí, mis queridos hermanos, en todo momento doblemos las rodillas al único Dios verdadero. Usted estuvo escuchando el programa Súbditos del Reino a través de Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Oremos de rodillas, hermanos. Padre viviente que estás en los cielos, santo, santo, santo sea su nombre. Pedimos, Señor, que aprendamos más de su palabra cada día, Señor. Bendiga a la radio, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Eterno nos bendiga a todos.